han estado exprimiendo durante años a los ciudadanos de los países que lo han permitido, ganando miles de millones de dólares todos los años. Han sido los más ardientes defensores del neoliberalismo, partidarios de que sean las leyes del mercado las que rijan la salud, el bienestar e incluso la supervivencia de los ciudadanos en todo el mundo. Y para que esa situación se mantuviera, gastan centenares de millones de dólares en lobbies de presión y aportan generosísimas donaciones en las campañas electorales de los gobiernos más conservadores en Estados Unidos. Inventaron el concepto de globalización para crear un mercado mundial donde vender sus productos con toda libertad. Para ellos, los medicamentos siempre han sido un negocio y la investigación solo un medio para incrementar sus beneficios. Por eso, el presupuesto de publicidad de uno solo de sus productos es tan alto como el de Pepsi-Cola. Y ahora se han convertido en las víctimas de su propia estrategia. Internet y la globalización permiten que los ciudadanos de un país conozcan los precios de otros países y ya no están dispuestos a pagar el triple por lo mismo. Las grandes multinacionales farmacéuticas luchan con uñas y dientes, pero no pueden evitar lo inevitable, el hundimiento de su imperio. Según un informe de la poderosa Asociación de Jubilados de los Estados Unidos, que reúne a más de 35 millones de socios, los precios de los medicamentos se han triplicado en menos de 3 años. Hasta tal extremo han llegado las cosas que millones de americanos han de decidir entre tomar sus medicamentos o pagar la electricidad, el agua, el alquiler de la casa e incluso algunos alimentos. Por eso comienzan a buscar fuera de los Estados Unidos las medicinas que no pueden pagar en su país. Canadá, su vecino del norte, donde los precios están regulados, fue su primer objetivo. Miles de pensionistas viajan en autobús hasta el territorio canadiense para llenar sus botiquines. Y solo con los medicamentos básicos ahorran entre el 30 y el 70%. Esto no estaba al alcance de quienes residían lejos de Canadá. Por eso, los políticos han tomado cartas en el asunto y han plantado cara a los grandes laboratorios. El primero en actuar fue el pequeño estado de Maine, pero en la actualidad ya son más de 18 los gobernadores estatales que han presentado batalla contra las multinacionales farmacéuticas, tanto por atender las demandas de sus ciudadanos como para reducir el coste de los programas públicos de subvención de medicamentos. Primero exigieron a las empresas que redujesen sus precios y ante la negativa de estas han comenzado a ofrecer información sobre otras alternativas más económicas para los ciudadanos. Y no solo de Canadá, sino de algunos países europeos como Escocia, Irlanda o Inglaterra. Muy pronto se incorporarán Francia, Italia, Bélgica, Alemania o España. El gobernador de Chicago ha puesto en marcha un plan que permitirá importar 100 medicamentos básicos desde Inglaterra, Irlanda, Escocia y Canadá, con unos precios mucho más bajos. El mismo plan ha sido asumido por Wisconsin, Minnesota, Nueva York, Virginia, Oregón, Vermont, Rhode Island, California, Alaska, New Hampshire, Nevada, Michigan, Massachusetts y Iowa. Incluso el hermano del presidente, Beth Bush, gobernador de Florida, está haciendo la vista gorda a las importaciones de medicamentos canadienses a pesar de ser una práctica ilegal. Pero los ciudadanos y senadores contrarios a esta prohibición dicen que no hay razón para que los precios sean tan altos y afirman que quien debería aplicar la ley, la Administración de Alimentos y Fármacos, está mediatizada por las generosas donaciones políticas de las compañías fabricantes de medicinas. Ante estas acusaciones y el feroz debate público que se ha originado en torno a los medicamentos, la FDA está suavizando sus esfuerzos por frenar la importación de medicamentos y, aunque reconoce que en algunos casos puede ser ilegal, asegura que no intervendrá. Y es que son muchos los grupos políticos y asociaciones ciudadanas que lo consideran una vergonzosa realidad para el país. Hasta el propio presidente Bush reconoció que está creciendo la presión sobre el Congreso estadounidense para que se permita incorporar medicinas más baratas y afirmó que la importación podría aceptarse siempre que fuese segura. En estos momentos se debate en el Senado un proyecto de ley que permitiría a los estadounidenses importar fármacos. Si se aprueba,
podrán iniciarse las compras de Canadá en 90 días y de la Unión Europea, Japón, Suiza, Australia y Nueva Zelanda en 12 meses. Como reacción para evitar el desastre, los laboratorios americanos están presionando a los distribuidores de terceros países para impedir el comercio paralelo, y ya se está restringiendo el acceso de sus productos a las redes de distribución de Canadá en un intento por detener el flujo a los Estados Unidos. Pero el fiscal general de Minnesota investiga si GlaxoSmithKline, la primera compañía que lo hizo, está violando leyes antimonopolio. Varios grupos ciudadanos han organizado una campaña de boicot para que no se compren productos de esta compañía. Ante la presión de las multinacionales, las farmacias canadienses comenzaron a abastecerse en otras partes del mundo y la industria reaccionó presionando también en estos países. El gobernador de Illinois denunció públicamente que Pfizer está amenazando a las farmacias y distribuidores del Reino Unido con no proveerles de medicinas si llegan a acuerdos con el Estado. Estas amenazas fueron ratificadas por las dos distribuidoras más grandes de Irlanda. En una carta a los minoristas británicos, Pfizer también ha advertido a los distribuidores de la Gran Bretaña de que el consumo de sus productos se limite a su territorio. En España, ese laboratorio amenaza con establecer su propio canal de distribución o someter a los almacenes a un contrato de servicios mediante el que tendría todo el control de la distribución. Por otra parte, la patronal de la industria farmacéutica americana lleva invertidos más de $100 millones en lobbies para combatir ante el Congreso y las agencias federales el proyecto de ley que permitirá la importación de medicinas. Individualmente, las compañías han invertido otra cifra similar. Esta suma, que no incluye las contribuciones en campañas electorales, es mucho más de lo que gasta cualquier tipo de industria en influencias políticas. A los políticos que promocionan el cambio de legislación les sorprenden las cifras y aseguran que es un esfuerzo sin precedentes. No se ha visto nada parecido en los últimos 20 años. La estrategia de las multinacionales para cambiar su imagen también tiene otras vertientes, aunque no han tenido demasiado éxito. Pfizer, por ejemplo, ha establecido un programa de descuento en medicinas para los pobres y los que no tienen seguro. En lugar de bajar sus precios, ofrece descuentos a cambio de fidelizar a sus clientes con una tarjeta. Eli Lilly, por su parte, está adoptando medidas para racionalizar su estructura de costos, convencido de que la sociedad ya no soporta su modelo de negocios y que el crecimiento del mercado global y los márgenes de beneficio irán disminuyendo a largo plazo. El nuevo presidente de la patronal y director general de Abbott anunció acciones en todo el sector para que los medicamentos tengan precios más razonables y puedan conseguirse más fácilmente. Miles White reconoce que la población estadounidense está total y absolutamente enojada por la disparidad de precios que existe entre Estados Unidos y otros países desarrollados. La situación, sin embargo, está lejos de resolverse. Por muchos descuentos que apliquen los laboratorios a sus productos, esa distancia de precios es todavía muy grande. Algunos ejemplos servirán para ilustrarnos. Téngase en cuenta que los precios que daremos a continuación son precios de medicamentos que en muchos casos ya son importados desde Canadá. El precio en una farmacia americana puede suponer hasta un 40% más. También hemos seleccionado el precio más bajo entre las posibilidades de compra. Una caja de atenolol de 50 miligramos 60 tabletas cuesta 10,9 euros. En España, su similar cuesta 3,66, un 66,4% menos. Una caja de fluoxetina de 20 miligramos 30 cápsulas cuesta 25 euros. En España, uno similar 10,58, un 74,32% menos. Un lansoprazol de 30 miligramos 30 cápsulas vale 101,2 euros. Un similar en España cuesta 28,85. Ciprexa de 10 miligramos 30 tabletas cuesta 269,23 euros. En España lo mismo vale 140,58. Y todo ello contando con la ventaja de la revalorización del euro frente al dólar. Por si todo esto fuera poco, se ha de tener también en cuenta que la mayoría de los americanos pagan el precio íntegro o casi íntegro por sus medicinas, con lo cual las diferencias son muy grandes. Todo este proceso ha afectado muy negativamente la imagen de la industria farmacéutica
que está sintiendo la presión en sus cuentas y atraviesa por una situación financiera más que difícil. Las acciones de Pfizer han caído un 58% en un solo año y las de Merck un 52%, consecuencia de la debacle de Celebrex y Vioxx. Ni siquiera los grandes aliados de los laboratorios americanos, las grandes cadenas de farmacia, se han visto libres de la presión y han tenido que cambiar su posición ante la importación de medicamentos. CVS y Walgreens, las dos cadenas de farmacia más grandes de los Estados Unidos, consideran que el gobierno debería obligar al sector farmacéutico a reducir sus precios estadounidenses. Un portavoz de CVS comentó que debería permitirse a los mayoristas y a las farmacias locales importar fármacos de Canadá y de otros países extranjeros, porque la realidad es que la gente no puede comprar sus medicinas. Para mayor desgracia de la industria, algunos expertos están poniendo en cuestión la verdad sobre el coste de la investigación. Meryl Guzner, periodista de gran prestigio en Estados Unidos, ha escrito un libro desvelando la verdad sobre el alto costo de las nuevas medicinas. Guzner acusa a los laboratorios de aprovechar los resultados de la investigación pública, financiada con dinero de los contribuyentes, para aplicarla a sus propias investigaciones. Es decir, que una buena parte de los 800 millones de dólares que, según la industria, cuesta el desarrollo de un medicamento, los paga el Estado. Les acusa también de lanzar al mercado variantes moleculares de principios activos de efecto similar que va introduciendo poco a poco con un precio cada vez mayor. Finalmente, asegura que una buena parte del coste de los medicamentos se debe al 40% que gasta la industria solo en promocionarlos. Otros informes también aportan datos para la preocupación. Uno reciente, elaborado por Ernst & Young, indica que es inevitable que el gobierno federal de los Estados Unidos imponga controles de precios a las medicinas que requieren receta en los próximos años, salvo que los laboratorios fabricantes estadounidenses adopten medidas para moderar sus precios. El autor del informe propone, sin embargo, una solución que debería preocupar en Europa. Debería adoptarse, dice, una combinación de iniciativas para reducir paulatinamente los precios en los Estados Unidos y aumentarlos en los otros países. La situación en Europa no es más que una consecuencia de la complejidad de todo el proceso que está sucediéndose en Estados Unidos. Las exportaciones paralelas entre países de la Unión tienen poca importancia para los laboratorios, pero sí la tiene la posibilidad de que se comience a exportar a los Estados Unidos. Por eso, los laboratorios están desarrollando una batalla sin precedentes para controlar todo el proceso de distribución. El problema para la industria es que en Europa esta práctica está incluso tutelada por la Comisión Europea, que ya ha impuesto sanciones millonarias a algunas empresas multinacionales que forzaban acuerdos con sus distribuidores para evitar el comercio paralelo de sus productos. Esta es la realidad. La industria lucha por defender sus intereses, y los ciudadanos americanos también. Y entre ambos estamos nosotros, los europeos. Los que piensen que esta es una guerra ajena habrían de recordar la advertencia de quienes sufrieron los salvajes procesos desreguladores en América del Sur. La liberalización comenzó cuando las farmacias perdieron el control de la distribución y comenzaron a tratar directamente con los laboratorios. Eso es como abrirles nuestras puertas y revelarle todos nuestros secretos. La distribución cooperativa es el stock de las farmacias que no pueden tenerlo por su pequeño tamaño. Y si desaparece el único medio capaz de llevar diariamente los medicamentos a las farmacias más pequeñas y alejadas, está claro que éstas no podrán subsistir. Tampoco estará de más conocer una advertencia de la Comisión Europea de Defensa de la Competencia. Si se elimina el comercio paralelo, si los mercados se hacen opacos, los países que han conseguido un precio bajo para sus medicamentos gracias a su regulación sufrirán un gran perjuicio. Sin el efecto comparativo que ofrece la transparencia de fronteras, los precios seguirán aumentando y los sistemas de salud europeos no podrán asumir los costos. Y si todo esto ocurre, ¿cuánto durará el modelo mediterráneo de farmacia?